Vamos a platicar esta mañana con Stefan Brodziak. Él es coordinador de salud ambiental en el Poder del Consumidor. Un tema muy importante es acerca de esta próxima cumbre de líderes sobre el clima. Stefan, te saludo. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy preguntarte, ¿qué vamos a escuchar en esta cumbre de líderes? Y sobre todo, este tema del clima, tengo entendido, será en próximos días que se celebrará esta cumbre. ¿Qué podemos escuchar ahí? Es correcto, pues bueno, vamos a escuchar la ratificación de los compromisos ambientales de los distintos países y en particular nosotros estamos haciendo incidencia para que México, digamos, ratifique y se encamine verdaderamente a digamos, a una ruta de descarbonización del país que urgentemente lo necesita y digamos en las últimas meses se han tomado acciones digamos que son contrarias a esa ruta de descarbonización que necesitamos urgentemente para implementar una transición energética y que queremos que tenga un carácter de justicia, no solamente que sea un proyecto, digamos, de gran escala para los grandes consorcios de energías renovables, sino también queremos que traiga justicia, equidad y cobertura de energía de calidad en las diversas comunidades y territorios, que es donde principalmente se encuentra esta, digamos, los recursos energéticos renovables. Steven, ¿qué es lo que hemos hecho mal? ¿Cuáles son esos errores que tú enmarcas en nuestro país en lo que se refiere al clima? ¿Qué se ha hecho mal? Bueno, hay muchos temas que tienen que ver con el tema de cambio climático, pero en particular nos referimos en estos momentos a la prioridad que se le ha dado a la generación de electricidad con combustibles fósiles. Sabemos que eso nos cuesta más como consumidores y como contribuyentes. O sea, de alguna de las dos formas nos está costando más porque es más cara la energía fósil y se ha desplazado, digamos, la participación de las fuentes de energía renovables, las cuales pues son mucho más baratas, mucho más accesibles y son el futuro. O sea, no tenemos de otra para implementar la transición energética que tanto necesitamos. Entonces, esas acciones pues digamos, ahorita están detenidas, como bien sabes, se ha detenido la ley de la industria eléctrica, la modificación a la ley de la industria eléctrica, entonces por ahora están detenidas, pero se tiene que dar continuidad a varios esquemas que en México fueron innovadores, fueron innovaciones mundiales y que se están desaprovechando en nuestro país, como son las subastas eléctricas, que se han desaprovechado y mientras que en otros países están implementando estos esquemas por lo efectivos que son para abatir costos y para sumar energía renovable a la matriz eléctrica. Entonces, esos son algunos de los elementos que deberíamos estar retomando y dándole prioridad, desde luego, bajo un criterio de justicia, de consulta efectiva, libre, previa, informada hacia los distintos territorios en los cuales se colocan los principales desarrollos, digamos, de este tipo de generación de electricidad, pero también deberíamos estar enfocándonos en el desarrollo de la generación distribuida. Esto es la generación que un consumidor, como en la casa de una persona, puede implementar para generar su propia electricidad. Es decir, uno pone en su propio hogar, ya sea calentadores solares, paneles solares o en los lugares que tengan buen viento, pues que tengan una turbina de generación eólica, ¿no? A pequeña escala. Esto podría ser, nos parece a nosotros desde el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire, una de las mejores esquemas para reducir la huella de carbono de la producción eléctrica, empoderar a los consumidores y
esto también reduciría el subsidio que hoy por hoy reciben las tarifas eléctricas de los consumidores residenciales, que son altísimas, son miles de millones de pesos que cada año se queman, literalmente se queman porque se va como combustible fósil en en las termoeléctricas, ¿no? Entonces, en vez de eso, ¿por qué no apostarle a capital con un esquema de créditos blandos por parte del propio gobierno que podría implementar, que tiene digamos, las facultades, los recursos para poderlos hacer, e ir desplazando bajo este esquema de generación distribuida el uso, digamos, de combustibles fósiles para la generación de electricidad? Estos son algunos de los aspectos que son muy asequibles, son muy concretos y podrían avanzar y reducir los impactos de la generación de electricidad en el clima. Steven, preguntarte por último, ¿por qué nos cuesta tanto, bueno, a las autoridades de este país entender que hay que renovarse, que hay que innovar, que hay que cambiar ya cómo generar energía? ¿Por qué nos pesa tanto? Pues yo creo que son muchos factores. Una parte es, digamos, una cuestión, incluso yo diría, de brecha generacional entre el entendimiento digamos, de cómo vemos el mismo problema, ¿no? Por otro lado, se entiende en la visión de la administración presente apuntar hacia la soberanía energética, que no lo vemos mal, al contrario, estaría muy bien que la propia Comisión Federal de Electricidad eh, hiciera inversiones en energía solar, en eólicos, para poder tener nuestro propio, así como tenemos a Pemex, tener a Solmex, ¿no? La compañía nacional digamos, de energía solar. Entonces, ese es un tema que nos parece que ahí no se entiende, no se quiere, pese a que se tiene todos los recursos, se tiene el monopolio o prácticamente la mayor potencia de generación recae en las manos del Estado. Además de que tenemos el monopolio en transmisión y distribución. Entonces, además de eso, pues sería deseable que pudiéramos apuntar hacia ese paradigma de independencia bajo un esquema de renovables. También está otro problema. Quieren, digamos, refinar más a nivel nacional, ¿no? Y esto nos parece preocupante porque las refinerías en México están muy desactualizadas, cargan con una inercia de décadas en las cuales no se hizo, digamos, lo que se tenía que llevar a cabo para actualizarlas, para modernizarlas. Entonces, refinar en México a estándares internacionales es muy difícil porque nos costaría muchísimo a los mexicanos y sobre todo para el tiempo que nos va a tomar, digamos, el largo de vida que van a tener estas refinerías, siendo que pues ya se empieza a desplazar el combustible fósil por otras energías que no son tan dañinas para el medio ambiente. Entonces, dado esta, digamos, obsolescencia de Pemex, refinar en México implica que tienes un alto porcentaje de combustóleo y ese combustóleo ya no existe mercado en el mundo donde lo podamos colocar, ¿no? Ya no se puede enviar a los buques marinos, digamos al combustible marino, ya no se puede exportar a otros, o sea, nadie te acepta un combustible tan sucio como el que se produce derivado de la refinación en México, que es el combustóleo. Entonces, dentro de ese esquema, y desde luego tampoco lo podemos almacenar. Y generamos muchísimo. Podemos llegar hasta generar hasta 30% de lo que se refina puede llegar a ser combustóleo. Entonces, ¿dónde vamos a almacenar eso? No hay forma de almacenarlo y desgraciadamente la forma que ha resuelto el gobierno actual para desplazar este combustóleo es quemarlo en las termoeléctricas, lo cual pues afecta muchísimo al medio ambiente, a la salud de las personas y a la competitividad del país.
Pues agradecerte por esta charla, Stephen Broksiak, él es coordinador de salud ambiental del Poder del Consumidor, y esperar, pues buenas noticias, ¿no? Ojalá que se deriven de esta cumbre de líderes sobre el clima que se va a llevar en próximos días. Gracias. Un gusto estar contigo y con tu audiencia.